El Día Mundial del Alzheimer y para conocer más sobre este padecimiento nos acompaña el doctor Daniel Millán Alcántara, que nos da mucho gusto que esté aquí, que es el responsable del programa de envejecimiento. Doctor, Sí. ¿cómo está? ¿Cómo le va en la vida? Bien, muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por estar aquí con ustedes y así poder llegar a muchas personas. Y decía, qué importante es que todos estemos informados sobre este padecimiento, esta enfermedad. Díganos, Sí. ¿cómo se considera el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ataca a las neuronas del sistema nervioso. Se sabe que es una proteína, se conoce como el nombre de apoproteína, que es la que va cubriendo lentamente a las neuronas, digámoslo así para que me entiendan, que las va asfixiando, va progresivo y cursa con múltiples signos, síntomas, y que valdría la pena yo que comentáramos cuáles serían esos síntomas y esos factores de riesgo, precisamente ahora que no la tenemos y que no desafortunadamente ir al médico cuando ya mi mamá o mi hermano o mi abuelito tiene ya los rasgos propios de la enfermedad. Para distinguirlo bien, sí es importante conocer lo que dicen los factores y cómo nosotros podemos de alguna manera evitar, ¿no? Si es que se puede evitar. Pero ¿cuál es la diferencia del término que antes se utilizaba de demencia senil y Alzheimer? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, actualmente ya hay la tendencia a llamarlo por su nombre, enfermedad de Alzheimer, aunque a veces va en conjunto con otro tipo de patologías, otro tipo incluso de demencias, y es lo que a veces nos hace dar ese diagnóstico de enfermedad o de demencia del adulto mayor, demencia senil. Pero es Alzheimer. Pero es este tipo que vamos a hablar el día de hoy es Alzheimer, porque hablar de demencias son muchísimas, ¿verdad? Muchísimas las que podríamos hablar, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la demencia de Alzheimer. Muy bien, dice factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Sí, bueno, creo que esto es importante que todos nosotros tengamos en mente estos factores de riesgo para, si bien nos va a dar la enfermedad, retrasarla, pero si podemos evitarla, que mejor. Siempre es mucho mejor el apostarle a la prevención que a la curación. Bueno, los principales factores, como ya comentábamos aquí en este pequeño video, la actividad cerebral es muy importante. Actualmente ya muchas personas pues ya todo lo reciben digerido en las tabletas, en el teléfono, en las computadoras. Ni siquiera los números telefónicos, ya tenemos que aprendérnoslos. Así es, así es. Y esto pues va en detrimento de nuestra capacidad cognitiva. Hay una capacidad de cálculo que se va atrofiando y todo esto nos lo dan digerido y estás cada vez memorizando menos. Es decir, es como levantar pesas y hacer ejercicio para tu cuerpo, así el memorizar es hacer ejercicios para mantener la actividad cerebral. De ahí entonces llamamos que el primer factor de riesgo sería el que no tengas una actividad cerebral, hay que procurar tenerla. Obviamente la actividad física, van muy ligados. Personas que hacen actividad física viven más años con una mejor calidad de vida y tienen menos probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Mente sana en cuerpo sano, constantemente en este programa Sí. estamos refiriendo esta frase. Sí, sí, el Barón de Coubertin por allá, ¿verdad? En 1940 y tantos lo mencionó en los Juegos Olímpicos y creo que es muy importante la actividad física. Otro factor de riesgo es el cuidarse de los traumas cranioencefálicos. Golpes. Ajá, golpes en la cabeza, porque sabemos que los golpes en la cabeza no te van a dar la sintomatología mañana ni la semana que entra. A veces tardan 5 o 10 años. ¿Cómo nos cuidamos de esto? Bueno, personas que están bajo riesgo, ya sea porque son ciclistas, por decir cuestiones así muy lógicas, ¿no? Pero cualquier persona está propensa a una caída, entonces evitar caídas sería. Y sobre todo los accidentes, creo que esto es lo más importante. Muchos pacientes tienen el antecedente, no llevaban cinturón de seguridad, un accidente automovilístico, tuvieron pérdida del conocimiento y ya después con los años empiezan a tener pequeños olvidos y después ya grandes olvidos. Entonces los accidentes, gente que también trabaja con maquinaria muy pesada y está todo el día moviendo la cabeza, o también deportes de impacto, box, fútbol americano, luchas, pues también
no estás exento de que tengas un golpe en la cabeza y pues los podemos ver muchas veces los boxeadores al terminar pues terminan con demencias o con problemas. Un ejemplo también de tantos golpes que recibió. Sí. Bien, entonces factores de riesgo estamos viendo una vida sedentaria, tanto física como de actividad mental, sí. Golpes en la cabeza. La nutrición. La nutrición es muy importante, se ha relacionado mucho la alimentación rica en carbohidratos. En grasas. En grasas también, muy refinadas, saturadas, que esto también ayuda a que se acelere esta predisposición para que se presente la enfermedad. Es decir, una persona con obesidad es más propenso a sufrir Alzheimer que una persona que está en su peso ideal. Por supuesto, nada más que, sí, así es, nada más que a veces cuando le mencionas a las personas el primer factor de riesgo es obesidad, se espantan y ya no te quieren oír. Entonces hablar de alimentación, pero sí, definitivamente, hay personas que hasta reúnen 7 factores de riesgo y dices, ay doctor, pero todo lo que estás diciendo lo tengo yo, pues vas que vuelas. De ahí la importancia de acudir al servicio médico precisamente en una forma preventiva. En los centros de salud o en las clínicas existen pequeños tamizajes, cuestionarios con preguntas donde te evalúan todo lo que son tus capacidades cognitivas, desde ubicación, juicio, inteligencia, cálculo, en fin, te van dando una calificación y ya te dicen, oiga, pues usted salió mal, usted va para allá, es momento de cambiar. Muy bien, entonces este examen sirve para ver cómo andamos, sí, y hacer todo lo que tenemos que hacer para recuperar esa actividad cerebral, claro, para que esté trabajando al máximo. Ahora, sí, cuestión hereditaria, el hecho de que la mamá, la abuelita, el abuelito... Es lo menos, pero sí, por supuesto juega un papel importante. De hecho, las personas cuyos papás tienen ese gen, obviamente si tienen esa predisposición, el paciente presenta con mucha anticipación estos síntomas. ¿Cómo a qué edad? Bien, el Alzheimer, el que nosotros conocemos, ¿verdad? También como demencia senil, empieza a partir de los 45, 50 años. Digamos ¿Tan que, joven así? Sí, digamos que es un proceso del envejecimiento, pero en las personas que tienen los factores genéticos, incluso antes de los 30. Antes de los 30, ¿cuáles sí, son los síntomas? Bueno, qué bueno que comentas. Aquí yo creo que valdría la pena hacer comentario de 2 síntomas que son muy importantes. Se les conoce a veces como prodrómicos, que inician y que debemos de estar siempre al pendiente. El primero es la constipación intestinal, que la persona sea estreñida. Eso, no estoy diciendo que vaya a tener Alzheimer, pero que te llame la atención. Es un factor que te debe llamar la atención. Y el segundo factor, estos 2 son de los primeros que aparecen en la enfermedad de Alzheimer, es la pérdida del olfato o la confusión de los olores. Muy bien, entonces estos 2 síntomas son importantes y en temprana edad para poder hablar de que pudiera ser, ¿no? Sí. Digo, no quiere decir que ya sea, pero pudiera ser. Doctor, entonces hoy que es el Día Mundial del Alzheimer, ¿cuál es la información más importante con la que nos tenemos que quedar? Bien, yo creo que es una enfermedad que mucho tiene que ver, como otras crónico-degenerativas, que son enfermedades emergentes, que emergen, que surgen de estilos de vida. Si estoy gordo, si no hago ejercicio, si fumo, si como lo que quiero, si fumo, estos factores de riesgo te dicen que vas para allá. Hay que tratar de cambiar, hay que tener una buena alimentación, hay que leer, hay que resolver muchos crucigramas, sudokus, sopas de letra, aprenderse de memoria canciones, números, teléfonos, placas, leer. Todo esto enriquece el cerebro. Ejercitar la mente. Sí, eso es lo básico. Y yo creo que una vez más, Maribel, la importancia de que el paciente acuda cuando esté sano, cuando esté bien, ir al médico y decirle, doctor, vengo a que me hagas un chequeo, a que me hagas esas pruebas de detección preventivas para ver si no tengo factores para Alzheimer, para insuficiencias de otro tipo o para, por ejemplo, diabetes, hipertensión,
dislipidemias, osteoartritis, osteoartrosis. Me atrevería a decir que ya casi para todas las enfermedades hay pequeños cuestionarios o tamizajes que te dicen si cumples o no con esos factores de riesgo. Muy bien, es importante entonces dedicarle tiempo también a nuestra salud, a estos chequeos. Y bueno, algo importante, el Alzheimer no se cura. Por eso estamos hablando que es de tal importancia la prevención, porque una vez que ya está diagnosticado no tiene cura. No, hay medicamentos que retardan o que detienen la enfermedad, pero no que la curen. Van retrasando, deteniendo el proceso degenerativo del cual habla, ¿no? Sí. Pero no lo cura. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por esta a ti, información. Maribel. Estamos aquí en Vida Plena.